We are lovers. We are kissing. We are lovers. Diciembre de 2019. La aparición de un brote de neumonía de causa desconocida en la provincia de Hubei, en China, pone en alerta al personal sanitario y a las autoridades del país. El patrón parece el mismo: pacientes que presentan fiebre, dificultad para respirar y unas radiografías de tórax con lesiones que afectan a los pulmones. Es a finales del mes de diciembre cuando la oficina de la OMS en el país es informada. Aún no se menciona la palabra epidemia. Hasta que se detecta y realmente se acota lo que está pasando, ya había una transmisión comunitaria, evidentemente. Y eso dificultó muchísimo el control posterior. Cuando al final se quiso hacer el cierre global de fronteras y un confinamiento comunitario más grande, yo creo que ya llegamos tarde ahí. Pero 2 años después de la detección de los primeros casos en el mundo, aún seguimos sin resolver varias de las incógnitas que surgen en torno al SARS-CoV-2. La primera, ¿cuál es realmente el origen del virus? La OMS ha considerado que el primer caso se dio en un hombre de 41 años que ingresó en el hospital a mediados de diciembre. Sin embargo, muchos científicos apuntan a que el virus ya circulaba en noviembre. ¿Quién fue realmente el paciente cero? ¿Es posible trazar el perfil de contagios durante estos días? La última teoría sobre el paciente cero de coronavirus la sostiene Michael Woroby, director de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona. Lo publica en una revista a través de la cual hace una cronología de los contagios documentados antes de que se reportase la pandemia a nivel mundial. En esta publicación se apunta a una pescadera de este mercado de Wuhan como primer caso documentado de COVID, el 11 de diciembre de 2019. Sin embargo, investigaciones llevadas a cabo por periodistas chinos a partir de datos gubernamentales sostienen que en el país ya se habían reportado casos de una nueva neumonía desde mediados de noviembre. ¿Tenemos datos fiables que permitan establecer quién fue el paciente cero? Para la ciencia es importante conocer cuál es el paciente cero, es decir, quién fue la primera persona que se infectó con este virus nuevo, precisamente para tener localizado dónde está el origen del virus y para estar mejor preparados y evitar posibles futuras pandemias. Y lo que se ha visto es que en un porcentaje muy significativo, hasta el 80% de las personas infectadas dan síntomas leves de enfermedad, incluso son asintomáticos. Entonces ninguno de ellos posiblemente va a ir al hospital. Esto es una de las dificultades que hay para poder identificar ese paciente cero. Una de las hipótesis más polémicas tiene su epicentro en este laboratorio de virología de Wuhan, especializado en la investigación de coronavirus. Algunos líderes internacionales sostienen que todo pudo empezar aquí, o bien de forma deliberada o por un accidente. Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. 美国一些人全然无视事实和科学，全然不顾自身溯源的诸多疑点。 Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica y radiológica. Pero ¿hay evidencias de que el SARS-CoV-2 fuera diseñado como arma biológica? ¿Pudo haberse producido un accidente en ese laboratorio? La frecuencia de accidentes de bioseguridad en laboratorios que trabajan con virus de nivel 3 o de nivel 4, que son los más patógenos o los que no tienen tratamiento, pues es prácticamente nula. Desde que se han construido este tipo de instalaciones a nivel mundial, se ha registrado un caso de un escape de un virus determinado
y en este caso el virus ni siquiera salió de las instalaciones de bioseguridad. Son instalaciones que están aisladas del resto de las instalaciones del centro de investigación o del centro de estudio en este caso, y de hecho en este tipo de instalaciones los laboratorios suelen tener una presión atmosférica negativa, por lo que todo microorganismo que pudiera entrar no va a poder salir. La hipótesis más plausible habla de un proceso de zoonosis. Jaime Urioste, ¿en qué consiste un proceso de zoonosis? Pues hablamos de la transmisión de enfermedades entre seres humanos y animales. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo taxonómico que son los primates, en este caso son tití, y cuanto más cercano sea filogenéticamente al ser humano, mayor es la transmisión de enfermedades. Los primates serían de los más cercanos, con lo que transmiten mayor número de enfermedades, pero también están los murciélagos o las aves, que son una fuente importante de enfermedades infecciosas. ¿Este tipo de procesos zoonóticos son frecuentes? La destrucción de hábitats hace que cada vez estemos llegando a lugares más vírgenes donde antes no estábamos presentes, y eso nos hace entrar en contacto con enfermedades que no es que sean nuevas, sino que simplemente se escondían latentes y ahora se convierten en enfermedades emergentes. Si hablamos del SARS-CoV-2, hablamos otra vez de un coronavirus que produce un síndrome respiratorio, ya sabemos las consecuencias que puede llegar a tener. Existe un 96% de coincidencia entre el ADN del virus encontrado en los murciélagos rinolofos o, por ejemplo, en los pangolines, pero ese 4% de diferencia nos viene a indicar que se trata de una enfermedad que lleva años, a lo mejor hasta décadas incluso, cambiando, modificándose. El concepto de reservorio se entiende por aquel organismo o aquel microorganismo que utiliza un huésped para poder vehicularse de alguna manera a otros comensales. Y en ese sentido, los animales efectivamente tienen un papel fundamental en muchísimas enfermedades. No solo se plantea la zoonosis como origen del virus, sino también como responsable de su mutación. Científicos como Vicente Soriano apuntan a que la variante Omicron, que trae de cabeza a la comunidad internacional, podría haber surgido de un reservorio animal. Vicente Soriano, esta variante es muy diferente al resto. ¿Qué hipótesis podrían explicar su origen? Pues se barajan dos posibilidades. Que haya un reservorio animal al que haya penetrado pues, el coronavirus desde los humanos y que se haya adaptado el virus adquiriendo cambios pues, en ese animal y que luego desde allí haya vuelto a pasar a los humanos. Y la otra posibilidad es que el reservorio no sea animal, sino que sea humano. El virus, cuando uno se infecta, básicamente se replica solo durante 10 días. Pero si hay una situación intermedia en la que el coronavirus se replica durante meses, esto es nuevo. Y esto permite que evolucione el virus, que se adapte al nuevo huésped. ¿Qué opina de la efectividad de las vacunas frente a Omicron? Es lo suficientemente diferente Omicron para escapar de manera parcial a las vacunas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque sea verdad que las vacunas que hemos utilizado hasta ahora se tendrán que actualizar, en el entretanto hay que recibir la tercera dosis. Las farmacéuticas se preparan para adaptar sus sueros en caso de que fuera necesario ante el avance de Omicron, catalogada por la OMS como variante de preocupación. Desde el Ministerio de Ciencia apuestan por el proyecto más avanzado en España, la vacuna de IPRA. Sería una vacuna posible para refuerzo y probablemente pues, podría ser para refuerzo ya incluyendo estas variantes nuevas. Este suero se encuentra ya en una fase 2 de ensayos en humanos, pero ¿sería efectiva contra las nuevas variantes? Carlos Fábrega, responsable del área de salud humana en IPRA. Se está hablando mucho del diseño de esta vacuna, un diseño innovador compuesto por proteínas recombinantes. ¿Qué significa esto exactamente? Esto significa que extraemos una proteína muy purificada del virus y lo que estamos viendo es que hasta ahora, frente a todas las variantes contra las que hemos testado nuestra vacuna, hemos visto una buena eficacia. ¿Se podrá adaptar esta vacuna a nuevas variantes como la Omicron? Lo que sabemos es que nuestra plataforma tiene un amplio espectro de protección y esperamos pues, que también sea eficaz frente a esta. En caso de que no lo fuese, una de las ventajas de nuestra plataforma es que es fácilmente adaptable y tener una respuesta pues, en unos 4 o 5 meses. ¿Cuándo se prevé que pueda estar esta vacuna en el mercado? Los timings que nosotros manejamos internamente nos sitúan entre finales del primer trimestre e inicios del segundo trimestre del 2022. Por otro lado,
El CSIC trabaja en 2 candidatas a vacunas. Están desarrollando una vacuna intranasal que sería teóricamente más resistente frente a cualquier otra variante. Isabel Sola, investigadora del CSIC, ¿por qué esta vacuna sería más eficaz frente a cualquier variante? La administración intranasal sería la forma ideal de administrar una vacuna que va contra un virus respiratorio. ¿Por qué? Porque es la que induce una inmunidad en la mucosa respiratoria, es decir, en la puerta de entrada del virus. Nosotros hemos hecho vacunas para otros coronavirus humanos mortales y cuando se administra intranasalmente en animales da inmunidad que es esterilizante y por lo tanto impediría que infecte y la persona vacunada pues se va a proteger de la enfermedad, pero también de infectarse y de contagiar. ¿Y podríamos incluir en ella la variante Omicron o a otras mutaciones que pudieran surgir? En nuestro caso, una de las cosas que lleva nuestro candidato es que hemos incorporado ya cambios relevantes que ya están presentes en otras variantes que circulan y que de alguna forma actualizan la proteína de la espícula. En nuestro país, algo más del 89% de la población diana cuenta ya con la pauta de vacunación completa. Esta semana la Comisión Europea ha comenzado a distribuir la vacuna de Pfizer adaptada a niños de entre 5 y 11 años. Una decisión que divide a los expertos. Los niños se han convertido ahora en el reservorio de este virus y al convertirse en el reservorio son la fuente de contagio para personas mayores. Por tanto, la decisión de vacunar no es una decisión basada en la protección individual de los niños. Está basada fundamentalmente en que si nosotros vacunamos a los niños, protegemos a toda la comunidad. Mientras en Canarias, más del 85% de la población diana mayor de 12 años ya ha completado la pauta de vacunación. Todo ello cuando aún se siguen vacunando de terceras dosis a los mayores de 60 años, además de un segundo pinchazo para los vacunados con Janssen. Ahora mismo se están administrando vacunas de ARN mensajero, que son Pfizer o Moderna. El paciente realmente en su mayoría está viniendo para la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis, y ya con las otras 2 visitas que han tenido confían plenamente en que el personal sabe y está capacitado para saber qué tipo de vacuna o de qué marca hay que administrarle. Si miramos los datos por franja de edad, descubrimos que hay un grupo, el de los 20 a los 29 años, en el que el porcentaje baja hasta el 58%. Begoña Reyero, ¿por qué el grupo poblacional de entre 20 y 29 años es el más rezagado dentro de la población canaria en cuanto a vacunación? Es un colectivo que no está tanto en contacto con la sanidad, es decir, puntualmente acude a los centros de salud o a los hospitales por situaciones o episodios muy agudos, pero no están dentro de la visión normalmente de patologías de riesgo ni de patologías crónicas, es decir, sienten que a ellos no les va a tocar, sienten que son fuertes, sienten que son inmunes a este virus, con lo cual tienen ese concepto de poco riesgo. Que también sean conscientes de que el que no estén vacunados puede hacer que en un momento dado acaben en una UCI, aunque sean jóvenes, aunque sean sanos y aunque no tengan ninguna patología. Begoña, y en estos momentos, ¿cuál es la importancia de estar vacunados? A pesar de tener a esta población o a esta gran cantidad de población vacunada, los que no están vacunados son los que están ocupando esas camas de UCI, están ocupando camas de hospitalización, es decir, están haciendo que la presión asistencial se llene de personas no vacunadas, y a todo esto pues se suma la nueva variante, ya todas conocidas como Omicron. El perfil que estamos teniendo ahora mismo es básicamente de personas con mucha comorbilidad, sobre todo destacar el tema de la obesidad, de la hipertensión y de la diabetes, y sigue habiendo una prevalencia de no vacunados frente a los vacunados. Lo que observamos es que en el perfil de las personas que no han recibido vacunación no tienen comorbilidades, es decir, ingresan personas sanas, lo que claramente nos quiere decir que la vacuna está protegiéndonos. Bajo el trasfondo de la variante Omicron, los casos en Europa no paran de aumentar, superando ya los 78 millones desde que comenzó la pandemia. De hecho, el aumento de contagios ha llevado a Portugal, líder en vacunación de la Unión Europea, a imponer un confinamiento tras las fiestas navideñas.
José, estás viviendo en Coimbra, en Portugal. El país ha declarado el estado de calamidad y ha vuelto a establecer de nuevo restricciones como la mascarilla en interiores o el pasaporte COVID para acceder a restaurantes o gimnasios. ¿Cómo está sentando esta vuelta a las limitaciones en el país? Hay un poco de miedo, la gente ya estaba concienciada, pero ahora se han vuelto a asustar. Con la incidencia disparada en nuestro continente, cabe preguntarnos, ¿es Europa un tráiler de lo que nos viene a España o seguiremos siendo un oasis dentro del continente? José Luis Arocha, experto epidemiólogo. ¿Por qué Europa suele ser la antesala de las olas de contagio que luego acaban llegando a España? Probablemente tenga que ver con la movilidad de las personas, de relaciones que se establecen en el entorno de Europa, el espacio Schengen, pues yo que sé, en Alemania, en Austria o en Italia, si tú haces el cálculo y dices, bueno, pues en Austria están con una tasa de 2.000 por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que en 14 días prácticamente el 1 o el 2% de la población está contagiada. Si vienen 100 austríacos, uno de ellos va a venir con contagio. ¿Son adecuadas las restricciones que estamos tomando en España de cara a Navidad? Lo más adecuado sería el confinamiento. Pero claro, eso es inviable con la vida social. Por tanto, todas las medidas que adoptemos serán adecuadas en la medida que las cumplamos. A las puertas de Navidad y con los nuevos casos disparados, algunos expertos piden más restricciones y controlar los movimientos de personas para evitar que la incidencia siga aumentando. Canarias es la segunda comunidad española con mayor número de casos importados. Gran parte de nuestros visitantes proceden de Reino Unido y Alemania, unos países que registran unas incidencias acumuladas de récord. De ahí, la vuelta al certificado COVID digital. Recuperar el control en frontera a los nacionales para unirlo así al de los extranjeros, que está funcionando bien, de forma bastante efectiva. En plena temporada alta y con la pandemia en Europa desbordada, nos preguntamos cómo afectan estos datos de incidencia en los países emisores al sector turístico de nuestro archipiélago. Claro, no dependemos solamente de la situación epidemiológica en Canarias, sino dependemos sobre todo de cómo es la situación epidemiológica en los países emisores de turistas. Vemos que mucha gente no se ha vacunado en esos países y por tanto vemos que están obligados a tomar unas restricciones que impiden la recuperación de los viajes y el turismo. Desde luego, en función de los datos de los países emisores de cómo evoluciona la pandemia, tendremos un buen invierno o este decaerá. Es fundamental, somos islas, el control en puertos y aeropuertos a todo tipo de pasajeros, vengan de donde vengan de península o terceros países. Sin duda nos estamos jugando la temporada alta, la temporada de invierno en el turismo en Canarias. Y es que a medida que lenta pero seguro va avanzando la sexta ola, van decreciendo el número de reservas de los turistas centroeuropeos y nórdicos. Si continúan al alza el contagio de los países emisores, al final lo que puede producir es que empecemos a ver medidas de restricciones de la movilidad que afectan a las decisiones de consumo de los turistas y en general de los consumidores. La otra gran incógnita es, ¿cuándo pasaremos de una fase pandémica a otra endémica? ¿Cuándo diremos adiós definitivamente a las mascarillas? Los expertos no se ponen de acuerdo en una fecha concreta. Otros, como Juan Fuello, advierten, esta no será la última pandemia que vivamos, ni tampoco la más mortífera. Juan Fuello, neurólogo, investigador y escritor. Varios científicos, usted entre ellos, pronosticaban que el coronavirus sería historia este verano y estamos viendo que no ha sido así. ¿Qué ha fallado para que sigamos teniendo estos datos de contagio? Que las vacunas han funcionado, eso ha sido bueno y casi con eso lo controlamos, ¿no? Pero que las vacunas no mantienen la eficacia para prevenir la infección durante mucho tiempo. Y luego en otros sitios, desgraciadamente como en Alemania o en Austria, estamos viendo la epidemia de los no vacunados. ¿Existe riesgo de la aparición de otros virus que salten de los animales a los seres humanos e incluso que puedan ser más letales que este? Yo creo que la pandemia que vendrá, porque vendrá seguro, la siguiente, puede ser mucho más peligrosa que la del coronavirus. Quizás de los virus más peligrosos que hay son uno que se llama Nipah y otro que se llama Hendra. Los dos son, el reservorio son los murciélagos y uno se han transmitido a caballos y el otro se ha transmitido a los cerdos y eso a las personas que cuidan a los cerdos en las granjas. Un murciélago infectado en Wuhan es un peligro para La Gomera. Entonces el virus no se puede detener con las fronteras, se detiene con la distancia social, se detiene con las mascarillas, se detiene con las vacunas. Lejos de los escenarios catastrofistas, la pandemia nos ha enseñado que en un mundo globalizado, el tiempo es clave para frenar la transmisión de un virus.
Reportar cualquier incidencia que comprometa la salud pública es prioritario. Es una medida razonable de salud pública el tratar de contener, de evitar que algo nuevo se extienda, aunque los controles en los aeropuertos tienen sus limitaciones. Yo lo compararía como un cesto de mimbre con el que queremos contener un curso de agua. Beatriz González, ¿qué futuro nos espera? ¿Es todavía un futuro incierto? Extremadamente incierto, tanto en cuanto a salud como en cuanto a economía. Surgen nuevas incógnitas cada día. Ahora la incógnita es la variante Omicron. Hay una incógnita importantísima que es sobre la efectividad de las intervenciones humanas. ¿Hasta qué punto los países deben cerrar o abrir restricciones? ¿Y qué lecciones nos ha dejado esta pandemia? Hemos aprendido que el avance del conocimiento puede acelerarse, como ha ocurrido con la pandemia, y que se acelera más con la cooperación que con la confrontación entre científicos. La mala noticia es que la humanidad no ha sido capaz de gestionar la distribución de vacunas en todo el planeta. Y como consecuencia de ello, en parte, nos revierten los problemas de nuevas variantes. Han pasado 2 años desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19. Y aunque esta enfermedad sigue arrojando muchas dudas, hay una certeza: las vacunas salvan vidas. Y a día de hoy son nuestra mejor herramienta para frenar una pandemia que sigue lejos de remitir.